Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más emocionantes y profundas de la Biblia, la saga de José y sus hermanos. Esta narrativa, llena de altibajos, nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, el perdón y la providencia divina. La historia de José es un verdadero testimonio de cómo Dios puede transformar nuestras vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Así que prepárense para un viaje inspirador a través de las páginas del Génesis. La historia de José comienza en el libro de Génesis, capítulo 37. José era el hijo favorito de Jacob, también conocido como Israel. Jacob tuvo 12 hijos con sus esposas Lea y Raquel, y sus concubinas Bilha y Silpa. Sin embargo, José era especial para Jacob porque era el primer hijo de Raquel, su amada esposa. Jacob amaba tanto a José que le regaló una túnica de muchos colores, un regalo que simbolizaba el favoritismo y el estatus especial de José dentro de la familia. Este regalo generó celos y resentimiento entre sus hermanos, quienes veían la túnica como una señal del amor desigual de su padre. Pero los sentimientos de animosidad de los hermanos de José no se detuvieron allí. José también tenía sueños proféticos, que aumentaban aún más la animadversión de sus hermanos. En uno de sus sueños vio gavillas de trigo en el campo. La gavilla de José se levantaba y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Cuando José contó este sueño a sus hermanos, ellos entendieron de inmediato la implicación. José estaba insinuando que él se convertiría en superior a ellos y que ellos se inclinarían ante él. Esto provocó aún más envidia y rabia en sus hermanos. En otro sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando contó este sueño a su padre y a sus hermanos, incluso Jacob reprendió a José, preguntándole si realmente creía que su madre, su padre y sus hermanos se inclinarían ante él. A pesar de la reprensión, Jacob guardó las palabras de José en su corazón, reflexionando sobre lo que los sueños podrían significar. Los sueños de José indicaban que un día tendría dominio sobre su familia, lo que era difícil de aceptar para sus hermanos. Estos sueños no solo aumentaron el resentimiento entre los hermanos, sino que también fueron una premonición de las grandes cosas que Dios tenía planeadas para José. Sin embargo, la comprensión y aceptación de estos planes estaban lejos de ser fáciles, y el viaje de José apenas comenzaba. Los celos de los hermanos de José crecieron hasta volverse insoportables. Un día, mientras pastoreaban rebaños en Siquem, Jacob envió a José para ver cómo estaban sus hermanos. El viaje de José hasta Siquem no fue fácil, y cuando finalmente encontró a sus hermanos en Dotán, una localidad cercana, la tensión era palpable. Cuando los hermanos vieron a José acercándose desde lejos, reconocieron la túnica de muchos colores y comenzaron a conspirar contra él. «Ahí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «Matémoslo y arrojemos su cuerpo en una de estas cisternas. Diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños». Rubén, el hermano mayor, intervino para salvar la vida de José. Sugirió que lo arrojaran en una cisterna seca, sin agua, planeando rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, los hermanos le arrancaron la túnica de muchos colores y lo arrojaron en la cisterna. Mientras Rubén estaba ausente, se acercó una caravana de ismaelitas, cargada de especias, bálsamo y mirra, que se dirigía a Egipto. Fue entonces cuando Judá tuvo la idea de vender a José como esclavo. ¿Qué ganaremos matando a nuestro hermano y ocultando su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas. Al fin y al cabo, es nuestro hermano, de nuestra propia sangre. Los hermanos estuvieron de acuerdo, y José fue vendido por 20 monedas de plata a los mercaderes ismaelitas. Los hermanos entonces mancharon la túnica de José con sangre de cabra y volvieron a Jacob, fingiendo que había sido muerto por un animal salvaje. Cuando Jacob vio la túnica ensangrentada, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró profundamente, negándose a ser consolado, diciendo: «Voy a llorar hasta encontrar a mi hijo en el Seol». El dolor de Jacob fue inmenso, y vivió en luto, creyendo que su amado hijo estaba muerto. Los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto,
donde fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. La vida de José tomó un rumbo inesperado, pero él no perdió la fe en Dios. José se ganó el favor de Potifar, quien reconoció su habilidad e integridad. Potifar puso a José como administrador de su casa, y bajo su administración, todo prosperó. Dios estaba con José y bendijo todo lo que hacía, y la casa de Potifar prosperó enormemente. Sin embargo, la esposa de Potifar se fijó en el atractivo físico de José e intentó seducirlo repetidamente. José, siendo un hombre de principios, rechazó todos sus avances. Se decía, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Un día, cuando José estaba atendiendo sus tareas en la casa y ninguno de los sirvientes estaba presente, la esposa de Potifar lo agarró de la ropa e insistió en que se acostara con ella. José escapó, dejando la ropa en sus manos, y corrió fuera de la casa. Frustrada y avergonzada, la esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar violarla. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa le mostró la ropa de José y le contó su versión de la historia. Potifar, enfurecido, envió a José a la cárcel. A pesar de la injusticia, José no perdió la fe. Incluso en la cárcel, Dios continuó estando con José, y él se ganó el favor del carcelero. Incluso en la prisión, Dios continuó estando con José, bendiciéndolo en todo lo que hacía. La integridad y el carácter de José pronto llamaron la atención del carcelero, quien le otorgó la responsabilidad de todos los presos. José demostró liderazgo y sabiduría, ganándose la confianza del carcelero, quien no se preocupaba por nada de lo que estaba bajo la administración de José. Durante su tiempo en la prisión, 2 funcionarios del faraón fueron encarcelados, el copero y el panadero del rey. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes, y al despertar estaban ansiosos y desanimados porque no había nadie que pudiera interpretar sus sueños. Al ver su angustia, José les preguntó qué sucedía, y ellos le contaron sus sueños. El copero relató su sueño. Vio una vid con 3 ramas que brotaban, florecían y producían uvas maduras. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y colocaba la copa en la mano del faraón. José interpretó el sueño, diciendo, las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restituirá a tu puesto, y tú pondrás la copa en la mano del faraón, como solías hacer. El panadero, animado por la interpretación positiva del sueño del copero, contó su propio sueño. Vio 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza. En la canasta superior había toda clase de alimentos horneados para el faraón, pero las aves los comían de la canasta. José interpretó, las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te colgará de un árbol, y las aves comerán tu carne. Todo sucedió exactamente como José había interpretado. 3 días después, durante la celebración del cumpleaños del faraón, el copero fue restituido a su puesto, y el panadero fue colgado. José le pidió al copero que se acordara de él, y mencionara su caso al faraón para que pudiera ser liberado. Sin embargo, el copero se olvidó de José, y él permaneció en la prisión 2 años más. Dos años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que nadie en su reino podía interpretar. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y saludables saliendo del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas, que devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas de trigo llenas y buenas, que fueron devoradas por 7 espigas flacas y quemadas por el viento del este. El faraón quedó profundamente perturbado por estos sueños y convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno de ellos pudo interpretar los sueños. Fue entonces cuando el copero se acordó de José y le contó al faraón sobre su talento para interpretar sueños. El faraón inmediatamente mandó traer a José de la prisión. José fue llevado con prisa, afeitado y vestido apropiadamente para presentarse ante el faraón. El faraón le contó a José sus sueños, y José, con humildad, afirmó que la interpretación venía de Dios. Explicó que ambos sueños significaban lo mismo. Habría 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambruna severa. José aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para recolectar y almacenar una 1/5 parte de la cosecha durante los años de abundancia, para que hubiera provisiones suficientes durante los años de hambruna.
Impresionado por la sabiduría de José, el faraón declaró: ¿acaso podemos encontrar a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y nombró a José como gobernador de Egipto, el segundo al mando, solo por debajo del propio faraón. José recibió un anillo de sello del faraón, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Comenzó a viajar por toda la tierra de Egipto, organizando la recolección y el almacenamiento de grano durante los años de abundancia. Cuando la hambruna se extendió por toda la región, incluyendo Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos, la noticia de que había grano en Egipto llegó hasta ellos. Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar alimento, pero mantuvo a Benjamín, el más joven y único otro hijo de Raquel, en casa, temiendo perder también a este hijo. Al llegar a Egipto, los hermanos de José se presentaron ante el gobernador para comprar grano. No reconocieron a José, que ahora era un poderoso gobernante, vestido con ropas egipcias y hablando a través de un intérprete. José, sin embargo, reconoció de inmediato a sus hermanos, los trató con dureza y los acusó de ser espías. Para probar que no eran espías, José exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, a Egipto. Retuvo a Simeón como rehén, mientras los otros regresaban a Canaán con grano e instrucciones para traer a Benjamín. Los hermanos se angustiaron al contarle todo a su padre. Jacob, reacio, finalmente permitió que llevaran a Benjamín cuando el suministro de grano se agotó y la hambruna se volvió severa. Judá le garantizó a Jacob que traería a Benjamín de vuelta sano y salvo. De vuelta en Egipto, los hermanos fueron recibidos con hospitalidad. José preparó un banquete para ellos y los trató generosamente. Continuó ocultando su identidad, probando la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos. Para la prueba final, José ordenó que su copa de plata fuera colocada en el saco de grano de Benjamín. Cuando la copa fue encontrada, los hermanos quedaron desesperados, y Judá, en un acto de verdadero arrepentimiento y transformación, se ofreció a quedarse en lugar de Benjamín, diciendo que no podría soportar ver el dolor de su padre si también perdía al hijo menor. Al ver la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos, José no pudo contener más sus emociones. Ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación, quedándose a solas con sus hermanos. Entonces se reveló a ellos, diciendo: «Yo soy José, su hermano, a quien vendieron para Egipto». Sus hermanos quedaron atónitos y aterrorizados, incapaces de hablar. José, viendo su angustia, los consoló. «Acérquense, por favor». Cuando se acercaron, José explicó que Dios tenía un propósito en todo lo que había sucedido. «No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, para preservar la vida. Él me ha hecho consejero del faraón, señor de toda su casa y gobernador de todo Egipto». José perdonó a sus hermanos y los abrazó, llorando con ellos. La reconciliación estuvo marcada por lágrimas de alegría y alivio. José los invitó a traer a Jacob y a toda la familia para vivir en Egipto. El faraón, al enterarse de la llegada de los hermanos de José, se alegró y ofreció la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, para que vivieran allí. Esto proporcionaría un lugar seguro y fértil para la familia de Jacob durante los años de hambruna. Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, sus hijos, nietos, rebaños y todas sus posesiones. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios a Dios, y durante la noche, Dios le habló en una visión: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente te haré volver». Cuando Jacob llegó a Egipto, José fue a su encuentro en la tierra de Gosén. El reencuentro entre padre e hijo fue conmovedor. José se arrodilló ante su padre y lloró largamente. Jacob le dijo a José: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que estás vivo». Jacob vivió sus últimos años en Egipto, y antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, profetizando sobre sus futuras tribus. También bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, poniendo a Efraín por delante de Manasés, aunque era el menor, demostrando una vez más la inversión de las expectativas humanas por el propósito divino. Antes de morir, Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, donde estaban sus antepasados.
Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Tras la muerte de Jacob, José y sus hermanos cumplieron su deseo. Llevaron a Jacob de regreso a Canaán para ser enterrado, y todo Egipto lloró la muerte de Jacob durante 70 días. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él buscara venganza. Le enviaron un mensaje a José diciendo: «Tu padre dejó estas instrucciones antes de morir. Te ruego que perdones los pecados y las maldades que tus hermanos cometieron contra ti. Ahora, por favor, perdona los pecados de los siervos del Dios de tu padre». José lloró al recibir el mensaje. Sus hermanos fueron personalmente a verlo, postrándose y diciendo: «Estamos aquí como tus esclavos». José, sin embargo, los consoló, reafirmando su perdón. «No teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien, para preservar la vida de muchas personas». José continuó cuidando de sus hermanos y sus familias, mostrando gracia y compasión. Se aseguró de que fueran bien tratados y provistos, cumpliendo la promesa de proteger y sustentar a su familia. La actitud de José reflejó la verdadera naturaleza del perdón y la comprensión de que Dios tiene un propósito superior en todo lo que sucede. La historia de José está llena de valiosas lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Vamos a explorar algunas de las principales lecciones que podemos aprender de su extraordinaria jornada. Fe en Dios. Incluso en los momentos más difíciles, José nunca perdió su fe en Dios. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasando por la injusta prisión en Egipto, hasta ser elevado a una posición de gran autoridad, José confió en la providencia divina. Creía firmemente que Dios tenía un propósito para su vida, incluso cuando las circunstancias eran desafiantes y parecía no haber esperanza. Esa fe inquebrantable lo mantuvo fuerte y resiliente ante las adversidades. Perdón. La capacidad de José de perdonar a sus hermanos que lo traicionaron es una de las lecciones más poderosas de su historia. A pesar del dolor y el sufrimiento que le causaron, José eligió el camino del perdón, reconociendo que Dios transformó la maldad en bien. El perdón de José no solo trajo sanación y reconciliación para él y sus hermanos, sino que también unió a su familia de una forma nueva y profunda. Esto nos enseña que el perdón es esencial para la sanación personal y la restauración de las relaciones. Resiliencia. La historia de José es un testimonio de resiliencia. Enfrentó innumerables adversidades, desde la traición de sus hermanos hasta ser injustamente acusado y encarcelado. Sin embargo, José nunca se rindió. Mantuvo una actitud positiva y trabajadora, aprovechando al máximo cada situación en la que se encontraba. Su resiliencia no solo lo ayudó a superar los desafíos, sino que también lo llevó a alcanzar grandes logros, convirtiéndose en gobernador de Egipto. Providencia divina. La historia de José nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos las circunstancias inmediatas. José fue capaz de ver la mano de Dios trabajando en su vida, transformando situaciones difíciles en bendiciones. A través de su historia, se nos recuerda que podemos confiar en que Dios está en control y que Él puede usar incluso nuestros momentos más difíciles para un propósito mayor y para el bien. Liderazgo con integridad. José demostró que el liderazgo verdadero se basa en la integridad, la compasión y el servicio a los demás. Incluso cuando estaba en posiciones de poder, lideró con justicia y bondad, siempre buscando el bienestar de las personas bajo su responsabilidad. Su liderazgo en Egipto durante los años de abundancia y hambruna salvó muchas vidas y demostró que el verdadero liderazgo es servir a los demás con un corazón íntegro y compasivo. Esperamos que hayan disfrutado de esta profunda e inspiradora historia de José y sus hermanos. Esta saga nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, el perdón y la confianza en Dios pueden guiarnos hacia la luz. El viaje de José, desde la traición hasta la redención, es un poderoso testimonio de cómo Dios puede transformar nuestras vidas y usar nuestras experiencias, por más dolorosas que sean, para un propósito mayor. Nos encantaría saber sus reflexiones sobre esta historia. ¿Qué parte les impactó más? ¿Cómo pueden aplicar las lecciones de José en sus propias vidas? Por favor, dejen sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta al video,
compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal para más historias bíblicas inspiradoras.